Y yo siempre empiezo cada uno de estos contenidos diciendo Willkommen, Bienvenue, Welcome. Son las palabras en francés, inglés y alemán respectivamente para bienvenidos. Y eso sale de un musical que hicieron en los años 70 que se llama Cabaret. Entonces Cabaret, ahí actúa Liza Minnelli. Cabaret es la época de el Berlín de los años 30, antes de Die Machtübernahme, en alemán se llama Die Machtübernahme, a la toma del poder por parte de los nazis en 1933. Cabaret narra ese Berlín, esa Alemania antes de la toma del poder de los nazis. De ahí sacamos esa cita que nos sirve de introducción para estos contenidos. Así que, willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a este formato de podcast que seguimos en estas condiciones particulares. Atravesé los terrenos corriendo en la misma dirección que el perro hacia la carretera. Recuerdo que corría a grandes zancadas y me parecía que me faltaba un buen tramo antes de que mi otro pie tocara el suelo. Me parecía volar, era libre. Yo sabía que nadie se molestaría en perseguirme, entonces no tenía por qué estar corriendo así, pero no me tuve. Corrí muchas millas antes de interrumpir la marcha para subir por la carretera. Hay un capítulo de Los Simpsons en el cual hay un personaje que es un nativo americano, que es el personaje del Chief, le entrega unos folletos de una propuesta política sobre casinos a Bart. Entonces el man levanta una caja, así rompe el vidrio de la ventana y al fondo se ve un paisaje de montañas verdes y entonces el indio sale corriendo hacia el horizonte de ese paisaje y después se devuelve, rompe otra ventana y recoge el sombrero que se le había quedado. Esa es la escena de Forgot My Hat. Dentro del marco de este cielo, yo soy tu luna y vos sos mi sol. Pablo Granados. Eso es de Pablo Granados. Pablo Granados formaba parte de una banda argentina que se llamaban Macaferri Asociados. Son los que cantan esa canción de No te escondas Carolina, los que hacen el oficio de ser mamá. Esos son Macaferri Asociados. En estas palabras vemos cómo él dice que él es la luna y asumiendo que se dirige a una chica, dice que ella es el sol. Y al decir esto asocia lo masculino con la luna y asocia lo femenino con el sol. Y los antiguos germanos hacían una asociación muy parecida. Esa asociación se ve reflejada en la gramática del idioma. Es decir, en español, luna es una palabra de género femenino, es la luna. Sol es una palabra de género masculino, es el sol. Por el contrario, en alemán, ahora sí vamos a Perú. De la mano de Vargas Llosa, vamos a leer un fragmento del Hablador. Los esposos Schneil habían recibido su diploma igual que los demás lingüistas en la Universidad de Oklahoma, pero eran ante todo, como sus colegas, seres animados por un proyecto espiritual, la difusión de la Biblia. No sé cuál era su exacta afiliación religiosa, pues entre los lingüistas del instituto hay miembros de distintas iglesias. La intención que los inducía a estudiar las culturas primitivas era una intención religiosa. Querían traducir la Biblia a aquellas lenguas a fin de que esos pueblos pudieran escuchar la palabra de Dios a los compases y a las inflexiones de su propia música. Así, con la metáfora de la música y todo ahí. Eso es una cita del Hablador. El Hablador es un relato del escritor peruano Mario Vargas Llosa, publicado por Six Barrel, la editorial Six Barrel, en 1987. Vallejo, en este episodio vamos a ver el encuentro de los estudios de traducción con los discursos feministas. Vamos a ver más a fondo de qué se trata este error de traducción del cual nos hablan en esa película. Vamos a hablarles del género, del feminismo, de la cultura popular. Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Será que los relatos bíblicos tendrán algo que ver con la forma en que percibimos a las mujeres en nuestras sociedades que son católicas y que son cristianas? ¿Será que esas historias que están ahí en la Biblia tienen alguna relación con la forma en la que las mujeres se perciben a sí mismas? ¿Tendrá que ver lo uno con lo otro? ¿Será que las canciones de amor también influyen en estos imaginarios que nos hacemos acerca de los hombres y las mujeres y sus maneras de relacionarse? Los valses, las baladas, los boleros, el rock, el rap, la salsa. ¿Será que los personajes de la literatura también influyen en estos imaginarios? Romeo y
Derrida escribió un texto que se llama De Tour de Babel en 1985. Con ese texto ubicamos las reflexiones en torno a la traducción en lo que se denomina el pensamiento deconstructivo. La deconstrucción es el concepto principal de la obra de Jacques Derrida. En estos tiempos que vamos corriendo, hay una tendencia a no saber qué significa ese término. Hay una tendencia a interpretar la deconstrucción como si esas fueran actitudes y acciones que adoptamos de los géneros contrarios. Entonces son los hombres haciendo lo que hacen las mujeres, ¿ok? Son las mujeres haciendo lo que hacen los hombres. Y eso es un término que tiende a asociarse principalmente con cuestiones de género. Así, o sea, la gente lo asocia con eso. Vamos ahora a intentar darle luz a ese concepto desde la perspectiva de los estudios de traducción, de la traductología, de la comparación de las lenguas del mundo y sus hablantes. Y vamos a darle... Para poder traducir literatura, artículos y otros contenidos feministas, ¿se debe ser feminista? La persona que traduce textos feministas es por lo tanto una persona que sigue el discurso del feminismo. El texto 10 días que estremecieron el mundo, en inglés 10 Days That Shook the World, es un libro del periodista estadounidense John Reed. Este libro es de 1919, ese libro es el testimonio, es la crónica de los acontecimientos de la Revolución Rusa durante el mes de octubre de 1917. Ese libro fue traducido al español por Ángel Pumarega para la editorial argentina Alta Torre. Tanto Reed como Pumarega son militantes comunistas. Por un lado, el autor John Reed, originario de la ciudad de Portland, en Oregon, el paraíso de los woke, se va a ir para Rusia a hacer el cubrimiento periodístico de la revolución y allá va a conocer a Lenin y va a conocer a todos los principales dirigentes de ese momento. Por otro lado, Ángel Pumaré. En este octavo episodio vamos a hablar de Vladimir Nabokov, que aparece revisado por el profesor Sergio Bolaños en su ya mencionada introducción a la traductología, autores, textos y comentarios. Así que después de toda esta introducción vamos a empezar. Posiblemente Vladimir Nabokov sea uno de los autores a los cuales Sergio Bolaños le dedica menos pensamiento y reflexión. Esto lo decimos porque, a comparación de otros autores, Bolaños le dedica a Nabokov solamente 4 páginas de presentación, análisis y posterior comentario. Solo 4 páginas. En contraste, digamos, en Bolaño aparecen autores como uno de los de la Alemania Occidental, que es Bernhard Köhler. Eso es la escuela de Leipzig. Entonces Bolaños le dedica más de 10 páginas a Köhler. Bueno, a pesar de lo corto y lo sucinto, no deja de ser muy chévere la presentación que hace Bolaños sobre Nabokov. Bolaños, demostrando su amplia cultura, nos habla de Vladimir Nabokov, lo cual no es poca cosa, no es algo que le competa solo a docentes. Hablar de España desde Latinoamérica es fundamentalmente hablar del encuentro desde 1492, desde el tiempo de los barcos de la Pinta, la Niña y la Santa María, hasta los días en que Rosalía dice que pone palmas sobre la Guantanamera. Así que, como siempre, willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome. La geografía, según Wikipedia, en España, una comunidad autónoma es una entidad territorial que, dentro del ordenamiento jurídico constitucional español, está dotada de autonomía, tiene instituciones, representantes propios y determinadas competencias legislativas, ejecutivas. Seguimos con Castilla y León. La capital es Valladolid. Hay un periodista colombiano que se llama Juan Gosaín, salió por internet últimamente y decía que habían campesinos en las costas de Colombia que utilizaban la expresión manquesea. Explicaba que esta palabra significa aunque sea y que tal era la forma antigua que antes se decía. Diana Uribe una vez dijo también manquesea en una conferencia. Entonces, en Castilla y León queda una ciudad que se llama Ávila. En Ávila queda el castillo de Manque Ospese o Anque Ospese. Se conoce de ambas maneras a esta atracción turística del municipio de Mironcillo, precisamente porque ambas palabras tienen el mismo significado, aunque y manque. La diferencia es temporal, digamos, porque una es más antigua, otra es más reciente en el idioma. Esas son las curiosidades de la lengua castellana que compartimos con España. También queda la ciudad de Salamanca, donde queda la famosa y sonada Universidad de Salamanca. Es de esta universidad.